Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues bueno, como habíamos platicado en el chat, les voy a grabar este video, lo voy a subir a YouTube y les voy a compartir la liga para que podamos tener esta sesión que vamos a hablar sobre detalles de la entrevista, que son muy importantes, tanto para el proceso de reclutamiento y selección como para el ejercicio que vamos a realizar las siguientes semanas, ¿no? Y espero que ya estén listos, emocionados y puestos. Ok, entonces, la entrevista, espero que mis perras no ladren. Si ladran, pues ustedes disculpen, ¿verdad? Em, la entrevista definitivamente es, se los comentaba yo en clase, el elemento y la forma, la estrategia, la técnica más bien, mediante la cual podemos tomar esa información que necesitamos sobre un candidato para saber si es apto o no para cubrir una determinada vacante. Aquí hay varias cosas. Uno, vamos a tener diferentes tiempos en la entrevista. Vamos a tener un momento previo, durante la entrevista y uno posterior. Entonces, hablando de ese momento previo, tiene que ver con la planeación que ustedes pueden hacer respecto de esa entrevista. Por ejemplo, si ustedes ya recibieron con anterioridad, que es casi siempre lo que pasa, ya sea una solicitud de empleo o un currículum, pues entonces ustedes tienen su altero de currículums, ¿no? Y entonces le echan una revisada y dicen, bueno, pues de estos 10, considero que 7 o 6 pueden ir a entrevista, ¿no? Y entonces vamos a revisar más a fondo, porque la primera revisión la verdad es que no es tan a fondo en cuanto al currículum. Y entonces vamos a hacer una revisión previa y vamos a decir, bueno, este candidato tiene estas fortalezas o estas cuestiones técnicas que me interesan o esta parte de experiencia que me interesa. Y obviamente, bueno, vamos a checar la congruencia de su currículum, por ejemplo. Eh, cómo es que se ha ido desenvolviendo de manera profesional, es decir, vamos a ver a alguien que tenga 5 o 6 trabajos diferentes, pero podemos ver que en cada trabajo duró 3, 5 años, que así a ojo de buen cubero podemos ver que cada uno de los movimientos implicó un ascenso, implicó una mejora, o está trabajando en algo diferente, no lo sé, ¿no? O sea, vamos a ver cuál es la consistencia de ese currículum. Y si tenemos dudas respecto a alguna información que puso, por ejemplo, alguien que haya puesto que tiene experiencia en desarrollar equipos de alto desempeño. Suena interesante. Pero entonces aquí como entrevistador yo tengo que preguntarle, ok, dices que hiciste, que tuviste la oportunidad de generar equipos de alto desempeño en la empresa Macetas el Patito Feo. ¿Me puedes contar cómo fue eso? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo hicieron? ¿No? O sea, ¿por qué tomaron la decisión? ¿Cuál fue el resultado? O sea, de tal manera que podamos ver, eh, pues no solamente lo que está en el currículum, sino contrastarlo con las respuestas. Entonces, vamos a tener que preparar, ¿no? Algunas preguntas. Hay entrevistas completamente abiertas, ¿no? O sea, que solamente veo el currículum, hago un par de anotaciones. Claro que para llegar a eso, muchachos, pues necesitamos haber tenido ya mucho colmillo, ¿cierto? Hay otras que son completamente estructuradas, en donde vamos a tener ya todo el cuestionario, ¿no? Y me voy a pegar al cuestionario, que muchas veces es lo que hacemos cuando no tenemos tanta experiencia y decimos, bueno, yo prefiero haber planeado todas las preguntas y basarme en ese cuestionario para que no se me olvide nada. Yo la verdad es que soy más fan de las entrevistas semiestructuradas, porque las semiestructuradas nos van a permitir eh, tener esta flexibilidad, ¿no? En donde yo hago preguntas enfocadas al currículum que tiene que ver con la vacante. No le voy a preguntar cosas que no necesite para esa vacante, sino aquellas que me hacen sentido o que yo necesito como referencia para esta vacante. Entonces, pues a lo mejor yo estoy haciendo este proceso de reclutamiento para
un químico de laboratorio médico, ¿no? De laboratorio farmacéutico, no lo sé. Y entonces yo necesito enfocarme a lo mejor en la experiencia que tiene con normas de laboratorio, con procesos de seguridad de higiene en el laboratorio, y no me interesa tanto si en algún momento trabajó en otro tipo de empresa, por ejemplo, ¿no? O sea, voy a enfocarme en lo que a mí me interesa destacar para la vacante que esté buscando. Y entonces, ¿por qué tener flexibilidad? Pues porque entonces a veces te contestan cosas que o te confunden más, o sea, y dices, a ver, espérame, o cantinflean, por ejemplo, que dices, a ver, espérame, ¿cómo estuvo eso, no? Entonces, te permite replantear la pregunta o, aquí viene otra importante, de ser una entrevista semiestructurada. A lo mejor yo aquí puedo preguntarle en un momento sobre cuestiones de liderazgo, ¿no? Es decir, cómo organiza a la gente, cómo delega, cómo estructura el trabajo con sus subordinados, no sé. Y a lo mejor me contesta algo que no, pues que no me hace tanto sentido. Puedo en algún otro momento de la entrevista meter otra pregunta, ¿no? Ya sea para constatar la información que me dijo, para verificarla o para ahondar en el tema. Entonces, eso es lo que me da la flexibilidad. A lo mejor él me dice que su experiencia con subordinados ha sido, la tuvo en su primer trabajo, pero en los demás no la, y dices, ok. Entonces, en lo suyo, entonces vas rascando a partir de lo que el mismo candidato te responde. ¿Okay? Entonces, pero sí, la verdad es que yo sí recomiendo tener un guión sobre el cual podamos basarnos, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que para el ejercicio que vamos a hacer, eh, voy a determinar para los primeros eh, puestos cuál va a ser la vacante, para que ustedes, como los que son entrevistadores, tengan una idea de qué es lo que tendrían que preguntar y qué es lo que tendrían que averiguar respecto de la vacante. Y los candidatos puedan preparar su currículum y traerlo el día de clase que les toque ser candidatos, ¿no? Y que podamos también ir trabajando sobre estas áreas, ¿no? Y entonces esto nos permite también afinar currículums y nos permite planear este formulario para las entrevistas. ¿Okay? Otra cosa importante, que bueno, ahí sí no podemos hacer gran cosa en el ejercicio que vamos a hacer en clase, tiene que ver con el espacio físico, muchachos. Eso es bien importante. De repente estamos haciendo una entrevista en un espacio donde hay mucho ruido, donde el candidato no me escucha, donde yo no lo escucho, donde pasa mucha gente, donde no es privado, donde... Miren, aquí tenemos que considerar una cosa. Cuando nosotros vamos a una entrevista, yo siempre lo pongo de esta manera. Es como si nos pusiéramos en una vitrina, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver si lo que yo te ofrezco te sirve, lo necesitas, te parece adecuado a lo que tú estás buscando. Entonces yo me voy a poner en una vitrina. Entonces en ese sentido, los candidatos siempre van a ir nerviosos. Supongo que algunos de ustedes ya han ido a entrevistas de trabajo y pues bueno, uno siente que pues, te van a pues no poner en evidencia, pero pues sí te van a sacar tus trapitos al sol, porque básicamente la entrevista de eso se trata, ¿no? Con un buen sentido y con una buena intención, pero al final pues eso hacemos. Entonces, es importante que ese espacio sea un espacio cómodo, un espacio privado. Eso es bien importante. Un espacio privado y a mí me parece vital que le demos esa atención al candidato. Es decir, si voy a tener una entrevista que va a durar, no sé, 20 minutos, media hora, 40 minutos, no lo sé, eh, voy a apagar el celular, no voy a contestar llamadas, o sea, me voy a concentrar en mi candidato. Aquí hay dos cosas importantes. Una,
¡Ey, ey, ey! Perdón. Les dije que iban a ladrar. Una tiene que ver con ese respeto al candidato. El candidato viene nervioso porque quiere el puesto, porque lo necesita tal vez, no lo sé. Entonces, el candidato viene nervioso y todavía yo estoy contestando mensajes y me podrán decir lo que quieran. Pero cuando alguien está contestando un mensaje, no, sí, sí, te estoy escuchando, uno siente que no le están poniendo atención. Uno siente que no es importante, que no le están escuchando, ¿no? Entonces, es importante darle ese tiempo. Por otro lado, cuando atendemos con una escucha activa a mi candidato, pues la entrevista va a ser muchísimo más productiva porque voy a alcanzar a leer el lenguaje corporal, a percibir el tono de voz. Si se pone nervioso con alguna pregunta, si se la vuelvo a hacer de otra manera, me contesta algo diferente o lo mismo. O sea, ese tipo de cosas las puedo yo ver cuando estoy poniendo atención. Cuando me están tocando, cuando hay gente que pasa y me distrae y saludo, y entonces si tengo el teléfono y contesto y me llaman y contesto, pues estoy interrumpiendo ese proceso. Entonces le estoy faltando al respeto al candidato para empezar, pero en segundo lugar yo estoy perdiendo mucha información, porque yo me distraigo. Y si yo me distraigo, pues a lo mejor ya no alcancé a ver que el candidato respiró profundo no, o sea, y no alcanzo a ver que está muy nervioso o un poco nervioso o que se siente incómodo o lo que sea, ¿no? El lenguaje corporal nos va a decir mucho. Sirve mucho poderle decir al candidato, a ver, ¿estás nervioso? ¿Estás nerviosa? ¿Quieres un vaso con agua? ¿Quieres que nos tomemos 2 minutitos? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿No? O sea, es como hacerlo sentir cómodo. Luego me dicen, es que no tengo tiempo. A ver, si tú le... ir por un vaso con agua te va a tomar 5 minutos, no más. Pero con eso tú vas a lograr que esa persona se tranquilice, que esa persona se sienta más cómoda y entonces tú vas a lograr tu propósito, que es sacar la información. Así de sencillo. O sea, yo siempre he pensado que la atención, la consideración hacia las personas te da muchísimo mejores resultados y es pura mentira que te quita tiempo. Porque luego me dicen, es que pues yo no tengo tiempo de tener como small talk, ¿no? Esta plática informal. Sí, pero cuando tú le abres al candidato, oye, llegaste fácil, no se te hizo difícil llegar, ¿cómo supiste de nosotros? O sea, esos 3, 4 minutitos de plática para que se siente, etcétera, haces que la persona se relaje. Y si pones sobre la mesa, a ver, te veo muy nervioso, muy nerviosa, respira profundo, quieres pasar al baño, ¿cómo te ayudo, no? A que estés mejor. Vamos a tener mejores resultados y vamos a lograr mejor información, que es el objetivo de hacer una entrevista de selección, ¿ok? Entonces, esta es la parte previa, ¿no? Ya estamos en ese momento y entonces vamos a recibir al candidato y es esta parte educada y considerada de fulanito de tal, ¿cómo estás? Bienvenido, me da mucho gusto conocerte, por favor pasa, siéntate. Estos que, bueno, supongo que han llevado la materia de entrevista en alguna otra materia. Entonces, este asunto del rapport es bien importante. Jamás se lo pasen de largo, porque es lo que hace que la gente se sienta cómoda. Y si yo me siento cómodo, es más fácil que pueda expresarme. Incluso hay personas que se ponen súper nerviosas y que son muy buenos candidatos, porque en realidad saben del tema, tienen experiencia, pero se me ponen nerviosos y a lo mejor hasta se bloquean. Entonces yo necesito tener la habilidad y por eso, repito, es importante que este proceso lo haga un psicólogo y no cualquiera, porque cualquiera pues nomás se sienta a hacer preguntas y verifica los puntos del currículum y se acabó, vemos cómo se hacen match o no. Pero un psicólogo tiene la habilidad o debe tener la habilidad de ser sensible ante la condición del candidato y poder también a lo mejor relajarlo,
para que se sienta más tranquilo y entonces las cosas fluyan, ¿no? Ya que tenemos esta parte y todo, bueno, pues entonces ahora sí, vamos a empezar. Pueden empezar preguntándole por su experiencia. O sea, aquí entra mucho el estilo del entrevistador, definitivamente, ¿no? Hay entrevistadores que pueden empezar por la cuestión académica, pueden empezar por la cuestión técnica, pueden empezar preguntando por qué te interesa este puesto, por qué te interesa la empresa, qué te hace mejor candidato que otros, etcétera, ¿no? O sea, esto es estilo, muchachos. Y lo voy a dejar a que ustedes lo vayan experimentando en los ejercicios de role playing que vamos a hacer y vamos a ir retroalimentando, ¿no? ¿Qué funciona mejor? ¿Por qué no funcionó mejor? ¿Con qué se sintieron bien? O sea, esa es como parte de la intención, ¿no? Si se fijan, programé 6 entrevistas por sesión, por 2 horas. La idea es que la entrevista les tome 15 minutos. O sea, la entrevista va a ser corta, o sea, 12, 15 minutos, para que podamos tener 5 minutos para aterrizar cómo se sintieron, qué pasó y que vamos viendo y se nos afine el ojo y vayamos practicando a través de la experiencia de los demás. Entonces, durante, volvemos al tema del estilo. Hay reclutadores que escriben mucho. Eso, para mi gusto, pone nervioso al candidato porque siempre es como de, pues, ¿qué diablos escribe, no? O sea, ¿qué tanto, no? ¿Y por qué anotó esto y lo demás no? Y nos genera mucho ruido. Eso es algo que nos dicen también como psicólogos, ¿no? Cuando hacemos una entrevista psicológica, este asunto de no escribir demasiado, ¿no? Claro, siempre va a haber un paciente ansioso, paranoide, que así escribas una vez, le va a generar ruido. O sea, no podemos realmente acotar como todas estas posibilidades. Sin embargo, yo sí les diría, por ejemplo, que puede funcionar que tengamos un sistema de abreviaturas, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos haciendo como un check y entonces apunto cualquier cosa, ¿no? Y tan. Eh, y entonces, bueno, vamos a ir llevando la entrevista con estos detalles que les he dicho. Vamos a verificar el lenguaje corporal, si se siente cómodo. Eh, Eso se nota. O sea, no necesitamos haber hecho todo un estudio sobre el lenguaje corporal. Claro que siempre vamos a tener esta cuestión de que alguien cierra los brazos, pues se bloquea, cierra las piernas, se bloquea. Hay que ver en qué momentos lo hacen, si se echan completamente hasta atrás en la silla o si están completamente enfocados hacia adelante. O sea, ese tipo de cosas pues nos va marcando cómo se siente el candidato, qué tan sinceras pueden ser sus respuestas, por ejemplo. Y más que sinceras, congruentes. Eso también lo vamos viendo en la entrevista, ¿no? Cuando vemos que alguien va contestando eh, de una manera congruente, con un hilo, ¿no? O sea, se siente cómodo, se siente seguro con la información. Cuando alguien miente o exagera su currículum, también se nota, porque entonces son cosas de las que no quiere hablar mucho, eh, le va a dar la vuelta o se va a explayar dando toda una explicación innecesaria, ¿no? Ante estas cosas. Entonces, eso es durante la entrevista. Cuando ya vamos a terminar esa entrevista, ojo, les pueden tocar candidatos muy platicadores que tenemos que ir aprendiendo a regresar al tema, ¿no? O sea, tú le preguntas por qué dejó su trabajo anterior y termina contándote la historia de la secretaria Chuchita y el jefe y entonces tenemos que ser muy hábiles para regresarlo al momento de la entrevista, porque entonces si no, esa entrevista te va a tomar 2 horas y a lo mejor el candidato ni siquiera era tan bueno, ¿no? Pero también te puede tocar alguien que no hable y que le preguntas algo y es sí, no, más o menos, o sea, con respuestas como muy tajantes que tampoco te permiten saber mucho de cómo, ¿no? Entonces,
Cuando tenemos un candidato que habla mucho, pues hacer preguntas muy concisas que tengan una respuesta casi, casi dicotómica, o sea, sí o no, o sea, muy puntual, que no le abra el espectro para que se alargue. Si es al revés, pues más bien preguntarle, formular la pregunta de tal manera que nos tenga que explicar algo y entonces, bueno, pues lo hacemos hablar un poco más. Les van a tocar, muchachos, cualquier cantidad de personajes, o sea, porque pues de eso se trata, ¿no? Desde alguien que viene con muy buena actitud, alguien que viene enojado, alguien que viene deprimido, alguien que es muy acelerado, alguien que es extremadamente relajado. O sea, les va a tocar cualquier tipo de candidato. Por eso me gusta la entrevista flexible, porque yo sé cuáles son las cosas que tengo que indagar, pero en función del candidato veré cómo lo hago, ¿no? Qué tan larga va a ser la entrevista, qué tipo de palabras puedo utilizar, qué tipo de preguntas puedo utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Casi, casi puedo ver sus caras ahorita de, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para el ejercicio? No se preocupen. O sea, háganlo como a ustedes les nazca, como ustedes lo entiendan. Y de esto se trata. Justamente lo que quiero es que puedan vivir la experiencia y la podamos observar en sus compañeros. Para que el día que cualquiera de ustedes eh, tenga este tipo de, de labor, pues lo tenga más claro, ¿no? Y lo pueda hacer mejor. Y bueno, tenemos por aquí a una perrilla que acaba de asomarse, ¿no? Ella es Francine. Entonces, muy bien. Ya cuando vamos viendo que ya es suficiente, que ya tengo la información necesaria, bueno, pues tengo que ir acotando, ¿no? Y entonces es darle las gracias al candidato, decirle que, pues bueno, que está dentro del proceso, que hay otros candidatos, que seguimos haciendo entrevistas, que nos vamos a comunicar con él. Ojo, esto ya tiene que ver más con el propio proceso de reclutamiento y selección, pero de verdad, muchachos, traten de hacer la diferencia y que cuando tengan eh, este tipo de entrevistas, aunque no vayan a contratar al candidato, tómense 2 minutos para hablar o mandarle un mensaje y decirle te agradecemos por haber participado. En esta ocasión, pues no ha sido posible eh, que tengamos una relación laboral, pero pues conservamos tu currículum para posteriores entrevistas o vacantes. Porque a mí siempre me ha parecido una grosería y lo he visto sobre todo con amigos míos que han solicitado trabajo, ¿no? Que van a entrevistas y pasa un día, dos, una semana, 2 semanas y total no sabes si sigues en el proceso porque hay procesos muy largos. No sabes si sigues en el proceso, si ya no estás en el proceso, si consideras otra oferta. O sea, es una incertidumbre que de verdad creo que no es necesaria, ¿no? Que al revés, tendríamos que poder y estar en posibilidades de evitar. Entonces, bueno, despides a tu candidato, muy bien. Generalmente vamos a tener una entrevista detrás de otra casi siempre, ¿no? Tómense 5 o 10 minutos entre candidatos, aparte de como bajar la cortina y decir, bueno, bajo la cortina de Juanito Pérez, subo la cortina de Armando López, ¿no? También porque en ese momento es cuando pueden hacer todas las anotaciones que quieran. Ahí sí, expláyense. Sentí que el candidato me mintió por esto y esto y esto, me pareció adecuada su experiencia técnica, me parece que todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque lo tienen fresco. A mí me dicen, no, no, o sea, yo después de las entrevistas agarro los expedientes. No, a ver, ya se te confundió Armando con Juanito y con Pancho. O sea, es en ese momento. Hago mis anotaciones y digo, bueno, sí, no. Y sobre todo, pues en ese momento es que vamos, por ejemplo, si entrevistamos 7, pues a lo mejor vamos a descartar a 4. Y entonces, bueno, hacerlo conducente, ¿no? De mandar el mensaje y decir que, pues el proceso para ellos ha concluido, ¿no? Entonces, bueno, es bien importante ir considerando cada una de las etapas de la entrevista para el ejercicio que vamos a hacer en clase. Bueno, les digo, voy a hacer la asignación de puestos para la primera sesión, o sea, es decir, para el martes, ¿no?
de tal manera que esas parejas que van a empezar, bueno, pues ya va a saber el candidato qué tipo de currículum tendrá que preparar y los que van a entrevistar, bueno, pues qué tendrán que preparar para su entrevista, ¿ok? Cualquier cosa, si llegan a tener alguna duda, etcétera, pues ya saben que me pueden escribir. Estoy ahí en el chat al pendiente. Espero que tengan un buen fin de semana. Espero que les haya quedado claro la importancia de la entrevista y que, de verdad, muchachos, después de la entrevista es que podemos decidir o generalmente se manda al candidato a las pruebas psicométricas o de personalidad. Yo les decía en clase que creo que debería de ser al revés, ¿no? O sea, que más bien yo pueda corroborar lo que las pruebas me dicen a través de la entrevista. Y, eh, y bueno, vamos a tener diferentes elementos. Uy, ¿cómo ven a doña Meticha allá atrás, eh? Disculpen ustedes al trapeador, pero no le puedo llevar a bañar. Entonces, vamos a tener diferentes estrategias para poder decidir si un candidato es idóneo o no. Pero eh, sigo pensando que la entrevista debe ser la reina, la que tome la decisión más allá de las pruebas y de otras consideraciones, ¿no? Entonces, pues bueno, muchachos, aquí nos vamos a quedar. Y yo les agradezco que hayan tomado la clase y nos vemos el próximo martes. Chao.